Bien, este último bloque de la Cuadra 3 vamos a hablar con Luis Alberto Sánchez, él es amigo mío personal, él es director de Huayna Cuna Perú y es experto en temas de terrorismo y narcotráfico también. Sí. He visto muchas entrevistas sobre eso. ¿Cómo estás, Luis Alberto? ¿Cómo estás, Rafael? Y siempre con Huayna Cuna hace denuncias importantes que a veces son tomadas por los medios de comunicación, pero parece que por el Estado no mucho, no hacen caso. Eso es lo que pasa. Nosotros sabemos mucho del tema de terrorismo, hemos vivido en la época de los 80 y 90, lo que fue Abimel Guzmán, que para mí está bien preso en una cárcel, pagando sus penas y todo lo que ha hecho de daño al país, pero quieren hacer una especie de legislación o algo para liberarlo. Sí. Cuéntanos un poco lo que pasa y esta última denuncia de Huayna Cuna que han hecho ustedes. Bueno, sí, esta última denuncia. Lo que están haciendo ellos es la Operación Némesis. La Operación Némesis consiste en digamos, recolectar firmas, hacer una campaña internacional en el extranjero para pedir la libertad de Abimel Guzmán Reynoso. Pero siempre la han hecho ya hace mucho tiempo, ese tema pero ahora quieren cerrar el penal de la base naval del Callao, con el objetivo de utilizar una maniobra legal. Es decir, cerrando el penal de la base naval del Callao, ellos van a trasladar a Abimel Guzmán a una cárcel común. Y en la cárcel común van a alegar de que esta no tiene las condiciones suficientes para Abimel Guzmán. ¿Cuál es el argumento por qué cerraría en la cárcel de la base naval? Que no tiene lo que Guzmán necesita, por ejemplo, un baño más grande, una zona, más horas para caminar. No, ellos están consistiendo que es un penal, según ellos, militar. No solo militar, sino de tortura. Es lo que ellos están alegando. Ya. Eso es lo que alegan ellos. Y no solamente están pidiendo la libertad de Abimel Guzmán Reynoso, están pidiendo la libertad de Miguel Rincón Rincón, de Víctor Polay Campos. Entonces estamos viendo pues de que digamos su campaña internacional para demandar al Estado peruano pues digamos está enfocada en esto, cerrar el penal de la base militar naval del Callao. Yo en algunas oportunidades cuando he entrevistado a Alfredo Crespo, abogado de Abimel Guzmán, él se quejaba que tiene pocas horas de visita. Sí. Su defensa por los artificios. Y es uno de los artificios porque él estaba vinculado con temas del Movadef, hasta ahora lo sigue haciendo. Sí, eso es una de sus argumentaciones. Son argumentaciones. Que visita familiares también es una vez al mes, sí, algo así. Pero según un genocida, que más con la justa que lo dices vos, me parece que está bien. Sí, obviamente, todo para el sentido común, él está muy bien encerrado ahí y debe morir ahí, debe acabar sus días ahí. Pero el tema es que ellos están alegando de que ese penal es militar y de que Abimel Guzmán no tiene que ser un penal militar, sino tiene que estar en una cárcel común. ¿Pero qué están haciendo? Y en la cárcel común, que, como estás comentando, van a alegar que esa no tiene las suficientes condiciones, digamos, de seguridad, entre otras cosas. Entonces, van a alegar que tenga prisión domiciliaria. Eso es lo que ellos quieren. Con un grillete de repente. Exacto. Y obviamente estarían en una de las casas de algunos dirigentes del Movadef o del FUDEC, puede ser en la casa de Nora Alba, de Percy Mendoza. Y haciendo ideología política. Adoctrinando nuevos cuadros, tal como lo que hacía en la década del 70. Ese es su objetivo de ellos. Pero tú que has estudiado mucho ese tema de terrorismo, que estás al día a día metido en esto, se sigue adoctrinando gente, jóvenes, siguen desconociendo lo que pasó antes, parece que la historia no ha pasado por ellos. Y siguen viendo a Abimel Guzmán y el grupo terrorista como una especie de Robin Hood. Sí, pero no es lo mismo que los adoctrina Alfredo Crespo, Percy Mendoza o cualquier otro terrorista que ¿De qué manera los adoctrinan entonces? ¿Cómo es? No es lo mismo que los adoctrinen ellos que los adoctrinen el mismo Abimel Guzmán. Ya. No es lo mismo. Pero igual ellos siguen haciendo apología, salen a las calles, en ciertas universidades están. Tú mismo denunciado que en colegios del interior del país y en universidades. Hace poco en la Universidad de San Cristóbal de Huamanga, ellos están, están presentando toda una campaña de recolección de firmas para un nuevo referéndum. Ellos quieren impulsar un nuevo referéndum para que en ese referéndum se legalice el pensamiento Gonzalo. Quieren tirarse abajo todas las leyes contra el terrorismo, pero sobre todo legalizar el pensamiento Gonzalo. Quieren un nuevo referéndum con una nueva constitución. ¿Y qué pasa tú? ¿Qué opinas que el gobierno o ciertas autoridades, por no decir todas, ciertas autoridades, para ser buena gente, no escuchan estas denuncias? Porque el terrorismo, lo que hemos pasado nosotros en la época de los 90, los 2000, con los coches de bombas, terroristas, muerte de policía, no puede salir a la calle, va a regresar de repente de otra manera, más silenciosa. Estos se creen defensores de todo. ¿Por qué no se hace nada? ¿Es un buen negocio para ellos no hacer nada? ¿Qué pasa con el gobierno? Es que lo que pasa es que el Estado pues está en otras cosas. Adormecido. Ellos están esperando que haya un coche bomba para recién accionar, o sea, que Sendero Luminoso esté totalmente reorganizado, que invocan a su lucha armada y después de eso recién reaccionar.
Y ese es el gran fallo de los sistemas de inteligencia del Perú. No hay sistema de inteligencia. Exacto, porque no debería haber. Esto, me refiero a todas estas cuestiones de que las campañas proselitistas, las campañas de propaganda, los muros pintados en las calles de Comas, las Américas en Ayacucho, Villa María, Villa Salvador, pegados con carteles pidiendo libertad para el Memo Guzmán, ellos que se meten en los mercados para juntar firmas, para obtener personas en la Plaza de Armas de Huamanga, de Ayacucho, e incluso en el Centro Cultural de la Universidad de San Cristóbal de Huamanga, hace poco han hecho una convocatoria para el referéndum. En el mismo centro cultural quieren como que legalizar en Ayacucho, exacto. Imagínate, o sea que es decir, Sendero convoca una conferencia de prensa en la misma universidad. Eso es algo inverosímil en cualquier país desarrollado. ¿Te imaginas que en Estados Unidos los seguidores de Osama Bin Laden convoquen a una conferencia de prensa, no sé, en la Universidad de Nueva Jersey? ¿Te imaginas? Claro. O que en Rusia, en la principal universidad de Rusia, en Moscú, convoquen a una conferencia de prensa lo del ISIS. Yo que he estudiado un poco ese tema del terrorismo, que he estado un poco al día con esta información. Sendero es una cosa, los quispe palominos son otra cosa. Sí, ¿Qué son los quispe palominos? Esa fue una denuncia que sacamos con el diario del Comercio, que fue portada además del diario. Las denuncias de Guanicuna son portadas de varios medios. Y en esta denuncia sacamos de que una cosa eran los quispe palominos en el Braille y otra cosa muy distinta de lo que era Sendero Luminoso. ¿Y qué son los quispe palominos en el Braille? ¿Son narcotraficantes? ¿Son que defensores de los narcotraficantes? Ellos han tenido una escisión de Sendero Luminoso. Han roto con Abimael Guzmán Reynoso. Fue hace mucho tiempo, ¿no? Exacto, desde 1999. Nosotros sacamos la denuncia de los diarios terroristas de los quispe palominos, en lo cual pues es un detalle cronológico de todas las acciones terroristas que ellos han tenido y todos los asesinatos, que son mucho más de la cifra oficial que reconoce el Estado. Pero ¿qué tan difícil es capturar los quispe palominos en el Braille? Porque debe ser una facción de ¿qué? 50, 100 personas, 150, de ahí no 500. pasan. 500 personas. Sí, junto con su base de apoyo. Pero no todos los 500 están juntos. Uno vería una mancha de 500 personas y saben están dónde separados en 8 sectores aproximadamente, cada uno con columnas de 40 a 50 personas. ¿Y qué pasa con los servicios de inteligencia en la zona del Braille, donde dice que hay mucho apoyo, hay mucho dinero que se mueve el Braille en tema de defensa de las Fuerzas Armadas, pero no se hace nada en este caso con los quispe palominos? Porque es un fallo de inteligencia. No se está aplicando el tema de inteligencia. Si ni siquiera pueden comprender qué cosas son los quispe palominos, el militarizado Partido Comunista del Perú, ideológicamente menos van a poder capturarlos. ¿Y conformado por quién está? Mucha gente joven. Gente joven, obviamente los pioneritos que le llamaban también, porque esos son los hijos de los terroristas. Hijos de los terroristas, ¿verdad? Claro, y de ahí es que quieren sacar su nueva lumbrera para convocar a una lucha armada mucho más extensa, porque hay que decir las cosas como son. Lo que hay en el Braille es lucha armada, no tiene otro nombre. Claro, no solamente son ataques terroristas, es lucha armada lo que hay allá, nos guste o no nos guste. Y es una barbaridad. Y hay ataques también que camiones de la policía, por supuesto. Siempre hay ataques, la vez pasada hubo hace como 2 meses, 1 mes y medio también. Sí, porque lo que está sucediendo es que las Fuerzas Armadas no están, digamos, dirigiéndose a cazar a las zonas altas, a los terroristas, sino van a las zonas bajas. Entonces, obviamente, pues, digamos que se han reducido los enfrentamientos. Eso es lo que está pasando y es lo más grave, porque el 70% de la droga del Perú sale del Braille. Claro, y imposible que no haya un cártel de narcotráfico ahí. Eso es imposible. ¿Y la droga que sale del Braille, hacia qué parte se dirige? ¿Hacia qué puntos va? Me decían que Chiclayo era un punto fuerte donde salía la droga. Sí, no solamente Chiclayo. Huaraz, Chimbote, ya está llegando a Huaraz, Trujillo. Sale también por el Callao. En fin, en el Callao sigue saliendo la droga, ¿verdad? Sale por las zonas de frontera, por Tincomaría. En fin, el Perú es una coladera. Sale tanto por la costa peruana, y esa por droga, barco. Esa droga peruana que es no sé si la pasta básica o la cocaína ya preparada, ¿hacia qué país es ese destino? Sale hacia 2 puntos principales, los Estados Unidos y sale hacia Europa. A esos 2 puntos principales, obviamente pasa por México. Claro. Pasa por México para hacer refinamiento, para que la droga llegue en el estado de venta ya para el consumidor norteamericano. Eso es lo que está pasando. Eso es lo que pasa exactamente. Claro. Entonces, y en las narices de todos. Lo que hay actualmente, Rafael, lo que hay es que tanto lo que es el Perú como Colombia y Bolivia son parte de un imperio mundial de la droga, en el cual el Perú es pieza clave junto con Colombia, porque produce mucho más que Bolivia, sobre todo Colombia ahora, que a raíz con el Tratado de las FARC, al revés de que la producción de hoja de coca se reduzca, ha aumentado astronómicamente. Entonces lo que tenemos es que tanto el Perú como Colombia son parte de ese imperio mundial de la droga, y si cayera
Perú y Colombia, es decir, se redujeran drásticamente la producción de hoja de coca, lo que produciría sería un golpe mortal al imperio mundial de la droga. Aquí hay mucha gente metida en este tema y eso no se está diciendo, porque acá la concepción histórica que se tiene es un remanente terrorista. No, señor, eso no es remanente terrorista. Ahí funciona un cártel de narcotráfico. Claro, y eso, 500, o por no decir, tú de repente has sido muy generoso y muy corto, decir 500 puede ser más personas. Exacto, y lo que van a decir los historiadores en el futuro es que hay un cártel de narcotráfico que aquí nadie se dio cuenta. Y cuando hablamos de un cártel de narcotráfico, hablamos de raíces, no solamente en los sectores civiles, en relaciones sociales, sino en los políticos. Políticos y tal vez mucho más allá. ¿Sigue habiendo los cárteles de la droga auspiciando, financiando campañas políticas? Sí, las narcoalcaldías. Narcoalcaldías, porque muchas narcoalcaldías. Sí. Supuestamente yo me he enterado que también en la CEL, muchos utilizan las alcaldías como las lavanderías del narcotráfico. Eso es lo que está sucediendo realmente. Es decir, están lavando dinero en narcotráfico. ¿Y sabes cuánto dinero lava el narcotráfico acá en el Perú? ¿Cuánto debe pasar? No hay un cálculo establecido real, porque hay cifras que varían de acá para allá, pero no es un cálculo real. Es decir, debe ser miles de millones de dólares. Y algo más, el tema de eso lo sacamos en una denuncia también hace que no tuvo mucho eco, es cierto, pero que el narcotráfico es el que sustenta el tema de la minería ilegal a través de NTR Metals. NTR Metals es una empresa que compraba el oro ilegal. Claro. Lo que no se ha dicho es que muchos de los que supuestamente empresarios o microempresarios que digamos estaban en las dragas y que hacían la extracción del oro ilegal son realmente testaferros del narcotráfico. ¿Ya? Es decir, el narcotráfico invierte su dinero ahí, pone testaferros y a través de esa modalidad con empresas fantasma, empresas pantalla, logra exportar el oro para lavar dinero en Estados Unidos. En el Perú hay muchos sitios donde se lava dinero, deberían revisar también los casinos y cosas, porque ahí entra cantidades de dinero, las casas de cambio, donde están controladas. Tú lo has dicho, y por eso que para los Estados Unidos el Perú pues es como un paraíso para el lavado de activos. Y lo que acá lamentablemente nuestras autoridades no se dan cuenta. Nuestro presidente vive en otro país, al parecer. Sí, está en otra nube. Le han contado que él vive en Estados Unidos o en el Principado de Mónaco y no se ha dado cuenta en qué país está viviendo. Es una coladera del Perú y es una vergüenza, además. Todos los días vemos temas de seguridad o de inseguridad en el Perú. Capturan bandas de paqueteros, narcotraficantes, con miles de paquetes de cocaína. Sí. ¿Esa cocaína de dónde llega? Hacia las zonas de Comas, las zonas de San Juan de Miraflores, que le digo, la zona de Villa El Salvador, la zona de San Juan, donde capturan estas pequeñas bandas. Son pequeñas bandas, pero tienen un montón de quetes de pasta básica de cocaína. ¿Quién las provee? Hasta lo que sé, en el Perú hay varias rutas de narcotráfico, hay varios proveedores, pero casi la mayoría de la droga del Perú se va para consumo externo. Y en cambio hay pequeños proveedores, por ejemplo, sé que en la zona norte de Lima, claro, en Lima provincias, en Huacho, en Barranca, hay pequeños productores y que son los que proveen aquí de droga. También algunos, digamos, de lo que es Alto Guayaga, de Tingo María, vienen también a alguna producción significativa acá al Perú, pero la mayoría de la droga se va al extranjero. Yo te quiero hacer una última pregunta, Luis Alberto, a ver si tú estás al día, yo me imagino que sí. La semana pasada el alcalde de La Victoria, George Forsyth, denunció que una persona que está vinculada con el MRTA era uno que, ¿cómo se decir?, lo aplicaba, que era una persona que lo amenazaba, que cobraba cupos. Tanto así ha llegado la gente del MRTA. Esta persona sí está vinculada con el MRTA en un momento, ¿verdad? Por supuesto. Él es, obviamente, todo miembro del MRTA no renuncia a su pensamiento ideológico. Él no renunció a su pensamiento ideológico. Él era de la construcción civil también. Exacto, porque también en los 80 tanto Sendero como el MRTA estaban infiltrados en los sindicatos. De alguna forma se puede decir que él, como el MRTA no ha tenido actividad hasta el momento, una actividad importante, digamos que él pues, digamos, se ha precipitado. Claro que hay que recordar lo siguiente. En esta campaña que está haciendo Sendero Luminoso por la libertad de Vladimir Guzmán, también está hecho una alianza con la gente del MRTA para pedir la libertad de Polay Campos y de Rincón. Esto ha pasado en otras actividades en Chile el año pasado. ¿Qué cosa quiere decir esto? Que hay una alianza tácita en estos momentos, alianza política entre Sendero Luminoso y el MRTA. Por lo que yo pienso que este señor debe tener alguna relación con Sendero Luminoso en estos momentos. Claro. Porque ya no hay ese enfrentamiento se ha acabado. Y eso es lo que el Estado tampoco ve.
Y si mañana hay una lucha armada, puede ser que tengamos una lucha armada en dos frentes. Lo impensable, con Sendero y el MRTA, con una sola causa. Obviamente cada uno por su cuenta, pero no enfrentados, pero sí enfrentados contra el Estado. Entonces, esta persona, este dirigente, que además que es una persona pues... que ha tenido varias denuncias. Claro, y eso también demuestra la fragilidad del sistema legal peruano. Está hecho para narcotraficantes, para sicarios, para terroristas, para criminales, no para el ciudadano común y corriente. Y por eso es que esta persona ha podido salir durante todo este tiempo, cada vez que lo denuncia, de las cárceles, ha podido salir de toda clase de denuncias. Entonces, eso es muy grave. Porque no solamente es este el caso de esta persona, de este terrorista del MRTA, también es el caso, dijo, de muchos criminales y delincuentes en el país, claro, que salen en libertad. Es decir, y todo esto se debe a que a partir del año 2001, con el gobierno de Alejandro Toledo, se liberó terroristas. No solamente se liberó terroristas, sino se hizo un sistema legal. Gracias a que algunas ONGs caviares habían intervenido, hicieron un sistema a favor de criminales, de delincuentes y no del ciudadano común y corriente. Es que ellos viven de eso, pues. Exacto, y mucho menos en contra de terroristas. Por eso que los terroristas salieron libres, porque con otras leyes tan drásticas como en Estados Unidos o Rusia o China, nunca salían en libertad. Es más, Morales se fue, ni siquiera existiría. Salieron libres indemnizados. Sí, con mucha sí, plata. Con indemnización. Incluso tengo entendido ahí que han algunos... ¿Han pagado reparación civil pues de más de $100.000? Les han pagado y creo que algunos les han pagado con terrenos. Es decir, es un problema tremendo todo esto. Es decir, el gobierno de Alejandro Toledo ha sido una coladera para los terroristas. Una última pregunta ahora sí, porque quiero entrar un poco al llano político, porque tú como yo analizamos política también. Acuerdo con Odebrecht. Algunos dicen que se firma hoy día, otros que se firma después. ¿Qué te parece ese acuerdo o qué te parece el acuerdo con Odebrecht que se está dando? Lesivo para los intereses del país, totalmente lesivo, porque... Hecho en las oficinas de Odebrecht, como digo yo. Por supuesto, porque obviamente, ¿de qué estamos hablando? Que la investigación que ha hecho el señor José Domingo Pérez me parece que carece de una total, o mejor dicho, que tiene una total ignorancia sobre el tema administrativo y sobre el tema de auditoría. ¿Por qué? Porque nunca pues en la vida uno ve que está sobrevalorada. Porque eso es lo que ha pasado con la soba de Odebrecht, por las adendas, donde estaba la corrupción. 5 adendas. Exacto. De 600 millones, una construcción de intervención que pasó que a 1.200, 1.300 Exacto. millones. Esa obra nadie te la firma, ningún especialista te la firma, salvo que haya un informe interno en la cual hace responsable de toda la firma y de todo lo que pueda suceder a su jefe inmediato. Es decir, no es como José Domingo Pérez lo ha planteado. La investigación está mal planteada y eso se debe a que el señor Domingo Pérez desconoce cómo sucede una obra de corrupción en un gobierno. Desconoce lo que es el MOF, el ROX, desconoce, digamos, todas las leyes internas que hay de control del Estado, porque además para que haya un faenón, sea en el gobierno de Alan García, de Toledo, en el que sea, hay varios controles. No solamente es el ministerio que digamos que ya aprobó la obra, no, está el Ministerio de Economía y Finanzas, que puede observarte tranquilamente la obra y te puede paralizar la firma, digamos, de los fondos requeridos. Claro. Entonces no es como lo dice, está Contraloría, está PCM, en PCM también hay especialistas que dicen, un momentito, usted ministro de Transportes, ¿usted ha firmado esto? ¿Cómo ha firmado esto? ¿Cómo ha firmado este contrato en estas condiciones? ¿Y por qué te digo esto? Porque cuando se trata una obra de 1 millón, 2 millones o 10 millones o con adendas de 100, 200, 300 millones, muchos especialistas tiemblan. Y antes de firmar lo revisan y lo vuelven a revisar. Claro. Entonces, una obra que te ha costado 100 millones y lo vas a vender a 500 millones con adendas y ningún especialista se ha dado cuenta de nada, a mí me parece eso una total tomadura de pelo. Y lo peor, José Domingo Pérez no ha visto esto. Por lo menos en el Perú debería haber entre 150 a 200 personas detenidas. Y no vemos eso. En Brasil es el hombre más rico de Brasil. Y es más, vos a volver a contratar con esas empresas que están autorizadas para volver a contratar con el Perú. Sí, exacto. O sea, te roban. Te roban en tu casa. Y tienes que darle trabajo para que te pague. Pero el señor te está demandando en esa Es como que el mayordomo te roba y lo vuelves a contratar. Sí, y sabes que te ha robado y lo vuelves a contratar. Para que te puedas pagar. Y además de eso, el mayordomo te está denunciando por $4.000 millones por 2 o 3 obras, y nosotros estamos denunciando a Odebrecht por 600 millones de soles. ¿Qué hacer en ese caso? Para pagar en 15 años. ¿Qué hacer en eso? Hay que volver a revisar. Exacto. Por ser buena gente, es decir, volver a revisar el acuerdo, plantear otro acuerdo mejor para el Perú. Por supuesto, porque además lo que tuvo que haber dicho en el acuerdo es que todas las obras de Odebrecht, mencionar todas las obras de Odebrecht, ponerlo en un pequeño cuadro, claro, y en ese cuadro decirle muy claramente, diga usted, señor Barata, de estas obras, ¿cuáles son corruptas? Muy tranquilamente. ¿Por qué? Porque hay una investigación en curso por
en otra cláusula más, por sobrevaloración Le salió barata. de las obras. Le salió Exacto. barata la erogación a Exacto. barata. Y hasta el momento lo que yo tengo entendido es que al menos la mitad de las obras, si es que no son más, están sobrevaloradas. Claro. Y ellos van a pagar menos todavía al Estado Exacto. peruano. Entonces, un técnico de Estado lo que hace, te digo, cuando ve que una obra está sobrevalorada, lo primero que sospecha es corrupción. Claro. Nunca por nunca te va a firmar una adenda. Bueno, acá siempre todo es sospecha de corrupción. Exacto. Ningún gobierno se salva. Entonces es muy difícil pues que los técnicos de Estado no se hayan dado cuenta. Son mal negociantes. Todas las pruebas están en los archivos de transporte y comunicaciones y Ministerio de Economía y Finanzas. Muy bien. Bien, ha sido Luis Alberto Sánchez. Muchísimas gracias por estar acá con nosotros. Sí, otra cosa más A que ver. quería terminar. Hace poco presenté una denuncia de Incote y yo estoy amenazado por la gente de Sendero Luminoso, por esos miserables. Ya he pedido garantías de la información de Incote, han tomado también mi manifestación y en la cual yo hago responsable de cualquier cosa que me pase a Sendero Luminoso. A la gente que está Sí, a actualmente... Alfredo Crespo. Alfredo. Alfredo Crespo, a Nora Alba y a Percy Mendoza. Porque eso obviamente es una denuncia que tarde o temprano vamos a llegar hasta mayores por lo que veo. Porque obviamente pues la de Sendero Luminoso Movadez, si pues, no le gusta la denuncia de Guaynacuna Perú, por eso que Guaynacuna Perú se ha convertido en la primera ONG antiterrorista del país. Y eso es lo que Son el piedrón en el zapato. ¿No? Exacto, y yo quiero destacar eso. Quiero destacar que Guaynacuna Perú sigue haciendo denuncias y dentro de pronto tenemos 2 denuncias que van a ser muy explosivas. Gracias por esta valiente confesión, como diría yo. Ok, Ha sido muchas gracias. Luis Alberto Sánchez, director de Guaynacuro Perú. Ya venimos la otra semana con más entrevistas aquí en La Cuadra 3. Agencia Apublima. Rompemos esquemas.